Damos gracias al Señor, amén. Hoy, que es domingo, tenemos como hábito, como buen hábito, es más, como orden, de poder hablar, exponer las Escrituras. Si usted quita las Escrituras de las iglesias se convertirán en un show, en un espectáculo natural. Si nosotros quitamos la Biblia, las Escrituras de nuestras vidas, no seremos nada. Hay gente que quiere crecer sin la Biblia, sin las Escrituras. Hay gente que quiere mejorar sin las Escrituras. Hay gente que quiere ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo, sin las Escrituras. Hermano, y es imposible ser mejor sin las Escrituras. Las Escrituras fueron las que nos trajeron a este lugar, ¿sí o no? Somos renacidos por la palabra. Amén. Y por esta misma palabra es que muchos de nosotros hemos crecido hasta el lugar donde hemos crecido. El día en que dejemos esta bendita palabra, de ministrarla, de suministrarla, ese día todo se va a paralizar. Parecerá que funciona, pero realmente no funciona. Porque este libro que tiene usted en sus manos contiene la esencia de Dios, el pensamiento de Dios, todo lo que Dios quiere plasmar, transmitir, está en su palabra. Todo. ¿Usted quiere ser mejor hijo? Invito a abrir su Biblia y buscar ser un hijo. Pero como hoy hay tanta información y tanta mala información, queremos dar un clic, 5 pasos para ser un buen hijo. Si usted cumple esos pasos, usted verá cómo va a ser un buen hijo. Y así infinidades de cosas que pasan por las redes. Pero realmente la Biblia enseña algo en el libro de Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón. Está atento tu oído a mis palabras. Entonces te será la sabiduría como corona. Tus collares serán como de gracia. Hallarás inteligencia y sabiduría, buen juicio, prudencia, cuando nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. A su nombre. En las Escrituras hay toda clase de historias para ser leídas. La Biblia no es ni una serie de televisión, ni tampoco es un influencer, ni un streaming, no es un canal, no es un portal. La Biblia es la palabra de Dios. Decía un erudito de hace muchos años, muchos siglos atrás, con respecto a la Biblia, que la Biblia no solamente requiere la lectura receptiva, sino también una acción receptiva y una encarnación adecuada. Quiere decir que lo que nosotros leemos en la Escritura, la Biblia ordena que lo recibamos. Y lo que está aconteciendo mientras leemos, la Biblia nos dice que tenemos que percibirlo. Y también nos enseña la Biblia que todo lo que ella dice y todo lo que en ella se acciona es necesario vivirlo. Amén.
Levanta tu mano, repite conmigo, hoy voy a recibir, a percibir y a hacer la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Gloria a Dios. De todas las escrituras, de todas las doctrinas y de todas las enseñanzas bíblicas, deberíamos tener ese mismo patrón. Recibir, percibir y hacer. Porque muchas veces recibimos con estos oídos, pero no percibimos nada. Y por lo tanto mucho menos vamos a hacer. Y otras veces recibimos, percibimos que es para nosotros lo que dice la Escritura, pero no lo hacemos. Igual quedamos sin ningún fruto. Hoy vamos a hablar de una de las enseñanzas más importantes de la vida cristiana. Hoy quiero hablar acerca de la resurrección. Y vamos a dar dos enseñanzas, una serie de dos enseñanzas a partir de este domingo y el próximo acerca de la resurrección. La resurrección, número uno, no es un concepto teológico donde usted va dispuesto a estudiar. Hay que estudiar la Escritura, pero el objetivo de la resurrección y de cualquier doctrina bíblica no es estudiar meramente, sino que esa doctrina se haga vida en nosotros. A su nombre. Así que la Biblia no solamente es un libro de historia, no es un cuento, porque si decimos que la Biblia es un cuento, un libro histórico solamente, entonces tenemos nosotros la opción de escoger cualquier historia, cualquier evento, e interpretarlo de manera como cada quien lo interpreta y aplicarlo como cada quien lo puede interpretar. Y no es así. La Biblia tiene un objetivo, es que nosotros no solamente captemos el mensaje, sino que seamos transformados por el mensaje y posteriormente vivir el mensaje. A su nombre sea la gloria. No solamente es una historieta. Escuché un hombre que decía, la Biblia es el anime de los judíos. Hermano, y se me revolvió todo cuando dijo eso. ¿Usted se imagina eso? Reducir el libro de Dios, las palabras de Dios, a una historieta donde hay toda clase de cosas que quizás pronto pueda predicar acerca de eso, según Dios me permita. Y reducir la Biblia a un libro de anime para que usted y para que algunos jóvenes se puedan interesar. Eso está mal. Y lo dijo un hombre que es un traductor de voces. Es el anime de los judíos y de los cristianos. No es un libro de un final feliz. Porque cuando hablamos de historietas o algo parecido, pareciera que hubiera un final feliz. Aquí no hay un final feliz. Aquí hay un Dios que es un principio y es un fin. Es el alfa y es el omega. Es el centro de toda nuestra vida. A su nombre. Tampoco la Biblia es una cárcel donde usted va a retener una bestia salvaje que no se puede domar y que la Biblia es como unos barrotes, una prisión donde usted no va a hacer lo que usted quiere. La Biblia es una ventana donde nosotros podemos ver la verdadera realidad, muchas veces invisible. Y cuando nosotros vemos que la Biblia es una ventana, una visión a lo que realmente es real. El hecho de que no se vea no quiere decir que no sea real.
entonces nuestra vida es transformada de gloria en gloria conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo dice, pues nosotros mirando cara a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados. Depende cuánto mire usted la Biblia, cuánto recibe de la Biblia, cuánto percibe de la Biblia y cuánto empieza a vivir lo que las Escrituras están diciendo. Amén. No existe algo como que, Señor, quiero ser transformado de una manera mágica, instantánea. Dios lo puede hacer, pero el objetivo de Dios no es que Él lo haga, sino que tú y yo lo creamos. Él lo puede hacer, pero ¿quiénes lo creen? Él puede cambiar situaciones con un chasquido de dedos, pero muchas veces no lo creemos. Queremos verlo para creer. A su nombre. Así que vamos a hablar un poco acerca de la resurrección. Y quisiera que abriera sus Biblias. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer un tramo extenso. Y vamos a tratar de que Dios nos ayude en esta mañana a entenderlo. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 34. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y todos somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son
de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Porque todas las cosas sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, ciertamente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Dios que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Un tramo largo, pero vamos a navegar en estos versículos y luego la próxima semana navegaremos del 34 al 58, Dios lo permita. Queridos hermanos, ¿quiénes fueron los primeros predicadores? Los apóstoles. Los apóstoles de Dios, los apóstoles de Cristo, fueron los primeros predicadores. No eran superhombres. No tenían mucha formación, no tenían puestos de privilegio en la sociedad, eran débiles, muchas veces fueron cobardes, inconstantes, por ser judíos y por no entender claramente las Escrituras, eran también ignorantes, pero el Señor los llamó para que fueran sus apóstoles, sus predicadores. Inclusive el Señor los llamó niños. Mateo capítulo 11, verso 25. Padre, te alabo, porque estas cosas las escondiste de los sabios y se las diste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque así te agradó. Los primeros predicadores eran seres tan débiles como tú y como yo. Los primeros apóstoles eran tan inconstantes. Pero había una diferencia. El Dios de la gloria estaba con ellos. El Dios de los cielos estaba con ellos. A su nombre. Fíjense, en el versículo 1 dice, ¿en qué consiste la predicación del Evangelio? En que otras personas, después de los apóstoles, hayan recibido el mensaje del Evangelio, que consta de dos cosas. Cristo murió por los pecados, Cristo resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Si usted quiere hacer un resumen de qué es el Evangelio, este sería la máxima línea de expresión del Evangelio. Cristo murió por los pecados y ese mismo Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. No tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con prosperidad, no tiene nada que ver si usted tiene seguidores o no tiene seguidores, o usted es una persona que puede influenciar a otros. Tiene que ver de cuánto conocemos lo que Dios hizo para nosotros.
A su nombre. Ahora, ¿por qué la gente recibía este mensaje? Porque la gente recibía este mensaje porque había una fuerte iniciativa personal para predicar el evangelio. Los predicadores ni siquiera se parecen a este momento hermoso, pero los predicadores tenían una pasión por predicar en situaciones tan adversas que era increíble. Lo agarraban, los metían presos, le daban 40 latigazos más uno y salían a esconderse, no a seguir predicando. Hoy en día, si se daña el aire, nos ponemos bravos con Dios. Si no nos compramos la ropa que queremos, nos ponemos bravos con Dios. ¿Y qué estos primeros apóstoles? En todos lados tenían la muerte en el pescuezo. Estaban huyendo de ciudades en ciudades, predicando el evangelio y pendientes que los fueran a agarrar, porque el que agarraban predicando este evangelio de que un judío de 33 años muere en una cruz para darnos vida eterna, que es una completa locura, lo agarraban, lo quemaban, lo masacraban, le hacían de todo. Esas eran las primeras predicaciones. Gloria a Dios, de tantos siglos hemos logrado obtener esto. Pero no eran así los primeros. Los primeros, aún con la vida. Hay un relato de un hombre que mientras lo estaban quemando, él estaba cantando himnos. Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel. No estas cárceles humanitarias, no, eran cárceles terribles. ¿Y sabe lo que hacían? Cantaban himnos a su nombre. Porque ellos decían que no eran dignos, que pasar por prueba era una especie de dignidad a comparación de la muerte del Señor Jesucristo. Se preguntará, hermano, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que morir como ellos? No, que tenemos que valorar lo que Dios hizo, como ellos valoraron. Porque se puede distorsionar el mensaje. No, el hermano quiere que estemos en toda clase de pruebas. No. Queremos valorar lo que ellos valoraban. La predicación del evangelio. A su nombre. Estos hombres que eran niños, el Señor les dijo, ustedes son bienaventurados, porque vuestros ojos están viendo cosas que los profetas del Antiguo Testamento no ven. Ellos desearon ver lo que nosotros vemos, pero ellos no lo lograron ver. De paso, no solamente que eran débiles, sino que traicionaron al maestro. Por 3 años el maestro les enseñó. Y en el día más difícil que él más lo necesitó, dejaron al maestro. Y aquí entra una de las doctrinas más poderosas que muchos ateos han querido debatir, derrumbar y nunca han podido. El Señor al tercer día resucita y se les aparece. Aquel cuerpo desfigurado en la cruz no era el mismo cuerpo, era un cuerpo lleno de gloria. Y se les presenta a estos hombres. Y no solamente se les presentó a los 12, se les presentó a más de 500 hermanos. ¿Y saben qué? Esta gente
cambió. Porque la resurrección cambia todo. La resurrección, el poder de la resurrección cambia absolutamente todo. Cambia las personas, cambió la actitud, cambió inclusive la oración. Los perseguían en Hechos capítulo 4, verso 29 y decían: Señor, mira sus amenazas. No pidieron un combo de hamburguesa si tenían hambre. ¿Saben qué pidieron? Danos el denuedo de predicar tu palabra. Y mientras prediquemos tu palabra, extiende tu mano poderosa y háganse prodigios, señales y milagros en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Yo quiero ver milagros en la iglesia, transformaciones tremendas, pero no van a lograrse si el poder de la resurrección no está de la mano de la iglesia. Porque estos judíos que oraban de esta manera, ellos conocieron que Dios era sanador. Él es el Rafá, yo soy tu sanador. Pero después de la resurrección, hermano, enfermo que se atravesaba, enfermo que sanaban. Ellos conocieron un Dios de resurrección, de milagro por los escritos de los profetas. Y nunca operaron en eso, hasta que el poder de la resurrección habitaba en ellos. Entonces, Dios empezó a extender su mano y a hacer prodigios y señales que confirmaban la palabra y el mensaje de Dios. No existe algo como milagros sin la palabra, y no existe palabra sin milagros. Durante años hemos querido dividir eso, porque no lo vemos. Pero te voy a decir algo. Si analizamos y leemos, estos hombres, luego de recibir vívidamente el poder de la resurrección, entonces seremos una iglesia milagrosa, una iglesia poderosa. Hermano, ¿qué quiere decir? ¿Que le vamos a torcer el brazo a Dios? No, porque hay que estar claro. Obviamente que Dios es soberano. Pero si algo quiere Dios es que su nombre sea exaltado hasta lo máximo. Y su palabra corra como ríos. Para que su gloria sea exaltada. Que nuestra vida sea un ejemplo de vida continua de este poder de la resurrección, día y noche, para que su nombre sea exaltado. ¿Acaso no lo dice Juan 15? En esto es glorificado el Padre. ¿En que qué? En que llevéis mucho fruto. Alabar a Dios con nuestras voces, con nuestras palmas, es extraordinario, pero creo que podemos exaltar mucho más a Dios. Mucha gente se queda allí. ¿Saben por qué nos quedamos allí? Porque es una etapa de confort. Usted alaba a Dios porque canta, porque abre sus labios, porque aplaude, pero no porque vive en el poder de la resurrección. Obviamente hay dudas, hay temores, pero su poder es mucho más. A su nombre la gloria. La resurrección cambió todo. Le dio forma al mensaje, impulsó el mensaje, se manifestó el poder a causa del mensaje. La oración también cambió. ¿Por qué? Porque este poder era visible en los cristianos.
No eran cristianos porque pertenecían a una iglesia. Eran cristianos porque expresaban la palabra con poder, con el poder de la resurrección. Esa es la diferencia. Este mismo hombre, el apóstol Pablo, escribe algunos versículos sobre que él es testigo de la resurrección. Antes los judíos en Jerusalén, por la esperanza y por la resurrección de los muertos, estoy siendo juzgado. Hechos 23:6. Ante Félix en Cesarea, por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy delante de vosotros. Hechos 24:21. Ante el rey Agripa, porque a alguno de vosotros le parece increíble que Dios resucite a los muertos. Hechos 26, versículo 8. A los judíos en Roma y por la esperanza de Israel que llevo esta cadena. Hechos 28, versículo 20. Si hay alguien que predicaba a Cristo resucitado, era el apóstol Pablo. No solamente una vez, todas las veces posibles, él predicaba a Cristo resucitado. Y se atrevió a decir en 1 Corintios capítulo 1, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, ni para persuadirlos, no Señor. Yo vengo a ustedes con la palabra de Cristo resucitado. De este Jesucristo que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la muerte y resurrección del Señor? Es un plan. Cualquier persona diría que es una injusticia. No tenía culpa, murió en un madero como el más vil de los pecadores. Pero ese acto, ese era el plan. De tal manera que en el Getsemaní él oraba y lloraba y sudaba como gotas de sangre. Quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el plan. Este es el plan. Todo el Antiguo Testamento, cientos de años antes de que Jesús muriera y resucitara, todo estaba establecido en la Escritura. Los judíos no lo podían ver. Él es el Cordero. Juan el Bautista se lo dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente que lo cubre durante un año o mientras usted se porte bien, lo quita. Este es el Cordero de Dios. La muerte y la resurrección del Señor apuntaba a un logro mayor. Parecía un debacle, un desastre ver como un gran predicador que por 3 años predicaba por toda Jerusalén y que de pronto lo clavaran y justamente en una cruz lo torturaran hasta morir y luego que al tercer día resucitase. Eso parecía algo fuera de sí, pero este es el plan. Este era el plan de Dios. No es una muerte aleatoria. Dios le da sentido a todo el Antiguo Testamento con la muerte y la resurrección del Señor. Todos los elementos del templo de Jerusalén, todos los elementos apuntaban a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor. Todas las fiestas de Pascua, las fiestas de los tabernáculos, todas las fiestas de los judíos apuntaban a la muerte y a la resurrección del Señor. Algunos eventos de los profetas como Jonás,
que se lo tragó aquel gran pez y luego el tercer día salió a predicar. Eso habla de la muerte y la resurrección del Señor. Aún la simiente de Abraham, Génesis capítulo 12, no habla de una nación purificada de Abraham. Hablan de la esencia de Cristo en la descendencia de Abraham. Hasta tal punto le dijo Dios a Abraham: en esa simiente yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. A su nombre. Todo apuntaba a un gran plan. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Términos como propiciación, que parecen extraños para la iglesia. Términos como redención. Estos términos se manejaban desde la antigüedad. Por ejemplo, propiciación, se decía que la tapa del arca se le llamaba propiciatorio. ¿Por qué? Porque lo que se vertía sobre esa tapa era lo necesario, era la demanda justa de Dios, la muerte de alguien por el pecado. Los judíos, en su tradición, llevaban un cordero joven, de 1 año de nacido, sin mancha, sin ninguna tachadura, y ese cordero lo mataban y esa sangre la rociaban sobre el propiciatorio. Solamente cubría. Pero viene ahora el Hijo del Hombre, muere como el Cordero de Dios, el verdadero Cordero. Aquello fue una maqueta didáctica, aquello fue un ejemplo, una imagen, una sombra de lo que realmente Cristo iba a hacer. Morir para satisfacer la demanda de Dios, la justicia divina hacia todos los hombres que mueran por su pecado. Otro que no tenía pecado muere por nosotros. Ese es el Evangelio. Un día me dijo un joven: hermano, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay un Dios tan sanguinario, tan rudo? Y en el Nuevo Testamento hay un Dios que parece Barney, puro amor, pura dulzura. ¿Por qué Dios cambió tan drásticamente? Dios no ha cambiado. La misma ira sobre el pecado de la antigüedad es la misma ira que tiene ahora. La única diferencia, que hubo alguien que recibió toda esa ira, Cristo de la gloria, muerto por nuestra justicia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El poder de Cristo, muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Recibió todo nuestro castigo. Isaías 53 dice que la paga de nuestra paz fue sobre Él. Lo teníamos como abatido, como que Dios se le olvidó, Dios se complació en afligirlo.
que por sus llagas nosotros fuimos curados. A su nombre. Ese es el Evangelio. Si eso no transforma nuestros corazones, nada transformará nuestro corazón. Ni que pase, ni que le pongan ustedes las manos, ni que le echemos 34 litros de aceite, ni que lo pongamos de rodillas. Si usted no recibe el Evangelio y deja su pecado ahí donde Él fue clavado y empieza a vivir la santidad que Él vivió, nada va a cambiar. Llegaremos aquí, escucharemos la palabra y le daremos una palmada a Dios. Buena palabra, Dios. Nos vemos. Yo sigo con mi vida. Dejará usted a Dios aquí y usted se irá para su casa sin Dios. A su nombre. Gálatas capítulo 1, verso 4. A su nombre. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es que, hermano, es que yo me tengo que encerrar porque afuera hay mucho pecado. Y me puedo contaminar, hermano. Y usted sabe que hay que ser santo porque Dios es santo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A su nombre, dáselo fuerte sea el Señor. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, pero es que Cristo debió morir así. Era necesario que el Cristo de la gloria, el Mesías, muriera de esa manera. Era necesario. Era necesario. Para que Cristo muriera así y nosotros fuéramos salvos de la ira venidera. Y pudiéramos experimentar la gracia. La gracia no es licencia para pecar. Eso no es la gracia. La gracia es el favor que no nos merecíamos. El favor inmenso que no nos merecíamos. Y que tuvo un gran precio en la cruz del Calvario. Esa es la gracia. Hay unos que distorsionan esto y pecan y dicen, igualito mañana Dios me va a perdonar. Yo te aviso, Chirulín. Yo te aviso. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder de la muerte y la resurrección, moviéndose en nuestros espíritus, dejando la vida pasada y prosiguiendo al blanco. Buscando la gloria, la eternidad. Eso es la gracia. Hermano, pero es que no vamos a decir que no vamos a pecar y a veces cuando a poco, sí, tú vas a pecar. Pero no deseas pecar. Porque tienes una nueva naturaleza. Un nuevo corazón que late al ritmo, late al latido del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. A causa de la muerte y la resurrección del Maestro. Primera de Corintios capítulo 15, verso 4. Gloria a Dios. Todavía es temprano. 1 Corintios capítulo 15 verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Miren, algo que dijo el apóstol Pablo, dijo, no puede ser que entre el pueblo de Dios no entiendan la resurrección. Todas las escrituras hablan de la resurrección. Juan capítulo 10, verso 18. Tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Juan 2, 19. Destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. Marcos 8, 31. El Hijo del Hombre debe sufrir y ser asesinado y después de 3 días resucitar. Apocalipsis 3, verso 21. Me sentaré con mi Padre en su trono. Estará vivo para siempre y tendré las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 18. Hermano, todas las escrituras hablan de la resurrección. La resurrección tenemos que manejarla. Somos un pueblo resucitado. No fue que Dios te llamó porque eras buena gente o porque eres chévere. Por el puro afecto de su voluntad nos llamó, nos limpió, nos predestinó para expresar las virtudes de aquel que nos llamó. No fue porque teníamos alguna bondad por allá escondida que Dios nos llamó. Nos llamó por la voluntad de Él, por su voluntad, por su amor. Isaías dice, con amor eterno te he amado, porque mucho tiempo mi ira cayó sobre ti, pero ahora sobre ti vendrá mi misericordia. Algo cambió en el discurso de Dios. Algo faltaba, la muerte y la resurrección del Señor. A su nombre, denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos, los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo y por último me apareció a mí. Note que por 4 veces seguidas en otro versículo dice y apareció. Es decir, se hizo visible. Luego de ver aquel impacto emocional, anímico, en la cruz. Verlo ahora, caminar, comer, dialogar, estar con ellos, estar a 500 kilómetros de distancia y luego aquí otra vez, mostrar sus heridas, como a Tomás. No, Señor, hasta que yo no meta mi dedo en el costado, yo no voy a creer. Tremendo reto, muy difícil para el Señor. Tomás, ven, mete tu mano, toca mis heridas, soy yo. Después de eso fue que adoró. Después de eso. Sí. Y el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Somos bienaventurados. Porque usted no tuvo que meterle las manos en el costado, ni tocar sus llagas. Por la fe suministrada por el Espíritu Santo, usted y yo hemos creído y ahora somos parte de la familia de Dios. Somos bienaventurados. Nadie le diga lo contrario, porque a veces el cristiano pasa por alguna situación. El mensaje cambió, la persona cambió, sino que ahora hay un punto
donde el que recibe el poder de la resurrección, fluye en él la gracia de Dios para trabajarle a Dios, para servirle a Dios. Y de esto tenemos que tomarnos, porque muchas veces queremos trabajar porque nos ordenó el pastor, porque nos dijo el anciano, porque quiero que me vean. Y bíblicamente no le damos gloria a Dios por eso. Le damos gloria a Dios cuando su gracia nos impulsa a servirle a Dios. Hay gente que le sirve a Dios por temor, pero ese temor de pavor. No, le voy a servir a Dios porque dígame si de pronto me castiga. Porque el castigo, usted sabe que Dios castiga. Y voy para la iglesia. A su nombre. Hay gente se ríe, mira. Y no le servimos por amor. Señor, vengo a servirte hoy. No importa lo que pase al final del día, porque tú me amaste primero. Porque tú diste todo por mí. Y lo poquito que yo te doy, lo que vivo ahora en la carne, lo voy a vivir en el Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ese es el impacto de una iglesia resucitada. No tenemos que esperar que todo esté bien acomodado para nosotros servir. Y ese es otro error. O tenemos que ver cómo otros trabajan. O si otros trabajan más o si otros trabajan menos. Lo hacemos porque la gracia de Dios está en nosotros. Y la gracia de Dios no es una gracia que se estanca, que se sienta. Es una gracia activa. Es más, entre más dificultades, más cobra fuerza. Entre más color de hormiga la situación, más fe tiene. Hermano, pero es que nosotros sentimos, claro que hay derecho de sentir algunas cosas que nos hacen retroceder, pero si está la resurrección allí, es un poder que te saca de ese lugar y te pone a servir a Dios. No tiene que el pastor decir, hermano, vamos, venga, y el anciano, y los ancianos. Es una gracia, es un poder que habita en la iglesia y que se mueve a favor de la iglesia. El poder de la resurrección. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no es jactancia. Cualquiera diría, ay sí, mira, se está dándole que sí sabe bastante. Es la gracia exalta a Dios, pero te mantiene humilde. Cuando no ocurre eso, exaltamos a Dios, pero queremos un poquito de brillo, de gloria. Pero esta gracia, este poder que habita en la iglesia, no solamente trabaja por amor al Señor, sino que exalta a Dios y te mantiene humilde. Fíjense los adjetivos: como abortivo, como último, era perseguidor. Pero hay algo que entró aquí que me hace servir a Dios. Y a su nombre. Ese es el poder que habita en la iglesia. Gracias por el amén. Ese es el poder que habita en los hijos de Dios. Ese es el poder que habita en los ministros de Dios. A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos al versículo 12 para ir cerrando el mensaje. Viene el problema. El apóstol Pablo empieza a defender su tesis, a defender el argumento de la resurrección, escrituralmente, personalmente, visualmente. Lo pudieron ver, lo pudieron observar,
no es un invento. Por más de 10 veces en este capítulo está el conectivo sí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? El 13, pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, y si, ¿saben qué quiere decir tanto sí? Es un condicionante. Si nosotros no vivimos conforme a la gracia, si es que el Espíritu habita en vosotros. Y estos condicionantes dan miedo, hermano. Romanos 8. Si es. Jesús le dijo a los judíos, si son hijos de Abraham, si es que son hijos de Abraham, no buscarían matarme porque Abraham no mató a nadie. Y esto sí tiene que abundar en nuestra vida, como un regulador de nuestra vida diaria. A su nombre. Si es. Sí, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿De dónde viene esa información? El apóstol Pablo se pregunta. ¿Cómo es que se mueve la información en la iglesia? La iglesia que está destinada, tiene el propósito para vivir de la palabra en abundancia, para en todo momento predicar la palabra. ¿Cómo es que una información lejos de la palabra se esté moviendo entre vosotros? Dice el apóstol. Yo necesito saber cómo se mueve esta información errada acerca de la resurrección. Porque los griegos eran unos tipos que por muchos siglos los maestros, Aristóteles, Platón, Pitágoras, ellos les gustaba el debate de las palabras y ellos tenían tiempos de fama cuando hablaban de cosas profundas, la filosofía griega. Eran maestros que buscaban siempre que la gente quedara asombrada con su oratoria. Y todo el pueblo en Corintio vivía en esa oratoria. De tal manera que decían, no, es que Pablo, ese es el mío. Ese predica y se levantaba otra gente. No, Pedro predica mejor. No habéis visto cómo predica Apolos. Muchacho. Ese sí predica. Porque a la iglesia de Corinto le gustaba eso. Porque eso lo adquirieron culturalmente. Las maneras, las formas de hablar. Al apóstol Pablo no lo querían mucho. Porque el tipo era feíto. De hecho, cuando venía Bernabé, decían que Bernabé era Júpiter. Grande. Y Pablo, Mercurio. A su nombre. También dicen, no, por carta regaña mucho. Pero cuando está así enfrente tuyo, eso ni habla. Débil. El apóstol Pablo dice, sigan creyendo. A los tales yo voy para allá. Y les voy a demostrar, no solamente que por palabras soy apóstol, sino con hechos y prodigios. A su nombre. A su nombre. ¿De dónde sale esta información? Vamos a pegar un brinco. Versículo 33.
del capítulo 15. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué acaba con el poder de Dios? La manera en que hablamos. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Las malas conversaciones corrompen, dañan, estropean las doctrinas bíblicas. Es más, hasta las transforman, las hacen a nuestra conveniencia. Las malas conversaciones. Y en la iglesia de Corinto habían círculos donde decían, no, pero es que no puede ser que alguien resucite. Ya eran convertidos y dudaban de que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque hubo un loco por ahí que empezó a decir, no, yo sacando las cuentas, aquí no, Jesús no resucitó. Jesús era como un fantasmita. Y por eso es que pudo volar y subir al tercer cielo. Entonces, como era algo nuevo, ¡wow! ¡Qué doctrina! Y eso se empezó a mover. Se movió tanto que ya la gente no creía en el poder de la resurrección. Y si no creemos en el poder de la resurrección, ¿para qué vamos a predicar? Es vano. ¿Para qué vamos a tener fe? Si igualito los muertos no resucitan. Dice en el texto anterior, el versículo 32, comamos y bebamos. Porque algo sí tenían los corintios. El cuerpo es mío, pero el espíritu es de Dios. El cuerpo es del Señor. También tu cuerpo lo compró con sangre. Todos nosotros, cuerpo, alma, espíritu, nuestros miembros son de Dios. Él no pagó solamente por tu espíritu o tu alma. Él pagó por cada centímetro cúbico de nuestro ser, de nuestra piel, de nuestros ojos. De tal manera que Él es mi Señor. Por eso que es el Señor. Él es el Curious, el dueño de todo. El que dio su vida y la volvió a tomar para llevarnos a Dios. Pero como estos eran más sabrosos, más inteligentes que Dios, porque como tenían filosofía y tenían oratoria y tenían esto que se llama retórica, esto sí sabe. Cristo es el que sabe que desde antes de la fundación del mundo ya todo estaba preparado. Inmensa es la sabiduría, insondables son sus pensamientos. Es la demostración de sabiduría más grande que hay en el universo, que Cristo preparó su vida desde antes de la fundación del mundo para nuestra bendición. A su nombre gloria. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que en la ley irreprensible.
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dice el apóstol? No me tomo de algo que está aquí en esta tierra. Miro al cielo y tomo del poder que está allá. Y ese poder es suficiente para mí. Prosigo al blanco. No pretendo ya haberlo alcanzado, porque hay gente que ya cree que ya lo alcanzó. No, prosigo al blanco. Dejando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Y para que en aquel día Él de mi depósito transforme este cuerpo mortal y sea absorbido por la vida. La resurrección le da sentido a todo. Hermano, es que estoy cansado de servir. No te canses de servir. No te canses. Hermano, es que la situación es fuerte. No te canses. Un día Él nos va a llamar y seremos transformados. Y se nos dará la corona de vida para aquellos que amaron su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Para culminar, vamos a buscar Juan capítulo 10, versículo 1. ¿Cómo funciona bíblicamente la resurrección? ¿Cómo operó en nuestras vidas? Jesús, cuando llegó y se hizo carne, Él anduvo en esta tierra. Esta tierra representa los atrios del templo, ¿sí? Los milagros que Él hacía, la predicación del evangelio, los atrios del templo. El lugar del templo donde había más espacio, donde se sacrificaban los animales. Amén. Pero cuando Él muere, Él cruza un umbral. Su sacerdocio terminó en los atrios. Y ahora su sacerdocio, su sumo sacerdocio, entró en la puerta del lugar santo. Y no solamente entró al lugar santo, sino que entró al verdadero velo, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, con su sangre, como sacerdote. ¿Qué es la resurrección? Te lo voy a decir de lo más sencillo, pero poderoso que puedo decirlo. La resurrección es la puerta. Si tú abres una puerta y te quedas de este lado, tú pudiste abrir la puerta. Es más, el Señor te la pudo haber abierto. Pero si tú no la cruzas, tú sigues siendo igual. Amén. Si no cruzamos la puerta, no seremos sus ovejas. Juan capítulo 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Si los predicadores no hablamos de Jesús y no predicamos su muerte y su resurrección, somos salteadores.
Queremos manipular a la gente. Pero si los predicadores apuntamos a una puerta y le decimos a la gente que tienen que cruzarla para ser transformados, para ser cambiados, entonces eso es un ministro de Dios. Versículo 2 del capítulo 10 de Juan. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, y va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entendí este texto cuando empecé a estudiar la resurrección. Hermano, es que queremos hacer actividades. Si no hay muerte y no hay resurrección, no hay transformación. No hay cambios. Amén. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y él lo arrebata y todo. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Todo Juan capítulo 10 habla de este poder, del poder de cruzar la puerta. Vamos a estar sobre nuestros pies.